Hay una verdad que resuena a través de los siglos, susurrada por los antiguos sabios y redescubierta por cada generación. El héroe que buscas afuera está dentro de ti. Esto no es solo una frase hecha o un consuelo vacío para momentos difíciles. Es una realidad psicológica profunda que Carl Jung dedicó su vida a comprender y que tú puedes experimentar en tu propio viaje de transformación. Imagina por un momento que estás perdido en un bosque denso y oscuro. A tu alrededor, árboles centenarios se alzan como guardianes silenciosos y cada sombra parece esconder un misterio. Caminas en círculos, buscando una salida, una luz, una señal de esperanza. De repente, te das cuenta de algo extraordinario. La luz que tanto buscabas no viene de fuera del bosque, sino de una linterna que llevabas en tus manos todo el tiempo, solo que te habías olvidado de encenderla. Esta es la metáfora perfecta para la condición humana moderna. Vivimos en una época de conexiones infinitas, pero nos sentimos profundamente desconectados. Tenemos acceso a más información que cualquier generación anterior, pero nos sentimos perdidos y sin rumbo. Buscamos héroes en figuras públicas, en líderes, en celebridades, en cualquier lugar excepto donde realmente residen, dentro de nosotros mismos. Jung comprendió algo fundamental sobre la naturaleza humana. Todos llevamos dentro los mismos patrones arquetípicos que dieron origen a las grandes historias de la humanidad. El héroe de mil caras, como Joseph Campbell describiría más tarde, no es una figura externa a admirar a distancia, sino un aspecto de nuestra propia psique esperando ser despertado e integrado. Cuando te sientes abrumado por las demandas de la vida moderna, los plazos imposibles, las relaciones complejas, las presiones económicas, la sensación constante de que deberías estar haciendo más, siendo más, logrando más, estás en realidad siendo llamado a un viaje. No un viaje físico a través de tierras lejanas, sino un viaje interior a través de los territorios inexplorados de tu propia alma. Este viaje no es opcional, sucede tanto si eres consciente de él como si no. La diferencia está en cómo eliges vivirlo, como víctima de las circunstancias o como héroe de tu propia historia. Jung llamó a este proceso individuación, el desarrollo gradual y consciente de tu personalidad única y completa, integrando tanto los aspectos luminosos como los oscuros de quién eres. Pero aquí está la paradoja que confunde a tanta gente. Para convertirte verdaderamente en un individuo, primero debes reconocer que no eres tan único como crees. Los miedos que te paralizan, los sueños que te inspiran, los conflictos que te atormentan, todos estos son variaciones de temas universales que la humanidad ha explorado a través de mitos, leyendas e historias desde el principio de los tiempos. ¿Te has preguntado por qué ciertas historias resuenan tan profundamente en tu corazón? ¿Por qué una película sobre un joven descubriendo sus poderes mágicos te puede hacer llorar? ¿O por qué la historia de alguien superando adversidades imposibles puede despertar algo poderoso dentro de ti? Es porque esas historias no son sobre otras personas, son sobre ti. Son mapas codificados de tu propio viaje interior. En este momento, mientras escuchas estas palabras, hay una parte de ti que ya lo sabe. Es la misma parte que se siente inquieta cuando tu vida parece demasiado pequeña para contener quién eres realmente. Es la voz que susurra que estás hecho para algo más grande, aunque no puedas definir exactamente qué significa ese algo más grande. Esta inquietud no es un defecto que corregir o un problema que resolver. Es una llamada. Es tu psique intentando decirte que ha llegado el momento de dejar de buscar salvadores externos y comenzar a cultivar el héroe que siempre ha vivido dentro de ti. No el héroe de las películas de acción, con músculos imposibles y poderes sobrenaturales,
sino el héroe real, aquel que enfrenta sus miedos, integra sus sombras y emerge transformado del otro lado de sus pruebas. El viaje que estamos a punto de explorar juntos no es teórico, es visceralmente práctico, emocionalmente transformador y espiritualmente necesario. Vamos a descubrir cómo las ideas de Jung sobre la naturaleza de la psique humana pueden aplicarse a los desafíos más concretos de tu vida cotidiana. Cómo puedes usar la comprensión de los arquetipos para mejorar tus relaciones. Cómo el concepto de sombra puede liberarte de patrones autodestructivos. Cómo el proceso de individuación puede darte claridad sobre tu verdadero propósito. Pero primero, necesitas estar dispuesto a abandonar la cómoda ilusión de que alguien más vendrá a salvarte. Necesitas estar listo para descubrir que el héroe que has estado buscando en todos los lugares equivocados ha estado esperando pacientemente dentro de ti todo el tiempo, aguardando solo a que tengas el coraje suficiente para mirar hacia adentro y encender tu propia luz. El bosque oscuro de tu vida no es un lugar de castigo, es un lugar de iniciación. Y no estás perdido. Estás exactamente donde necesitas estar para comenzar el viaje más importante de tu vida, el viaje de regreso a casa, a ti mismo, al héroe que siempre ha sido tu verdadera naturaleza. Hay un momento en la vida de toda persona en que el mundo familiar se derrumba. Puede ser sutil, una sensación creciente de que tu vida ya no te pertenece, como si estuvieras viviendo el guión de otra persona. O puede ser dramático, la pérdida de un trabajo que definía tu identidad, el fin de una relación que pensabas que duraría para siempre, una crisis de salud que te fuerza a confrontar tu mortalidad. Jung llamaba a estos momentos llamada a la aventura, pero en la vida real rara vez parecen aventureros. La mayoría de las veces parecen catástrofes. ¿Conoces esa sensación? Es ese momento en que te miras al espejo y no reconoces completamente a la persona que te devuelve la mirada. No porque hayas cambiado físicamente, sino porque algo más profundo se ha desplazado. La máscara que has usado, lo que Jung llamaba persona, de repente parece demasiado pesada para llevar. El papel que has estado desempeñando, el profesional exitoso, la pareja perfecta, el hijo obediente, el padre incansable, comienza a parecer un traje que ya no te queda. Este es el primer estadio del viaje del héroe interior, el despertar al hecho de que la vida que has construido, por más exitosa que parezca desde afuera, no está alimentando tu alma. Es un momento simultáneamente aterrador y liberador. Aterrador porque significa que tendrás que dejar atrás la seguridad de lo conocido. Liberador porque finalmente tienes permiso para cuestionar si la vida que estás viviendo es realmente tuya. Piensa en María, una ejecutiva de 40 años que construyó una brillante carrera en una multinacional. Desde afuera, lo tenía todo. Salario de 6 cifras, apartamento en un barrio elegante, reconocimiento profesional. Pero todas las mañanas, al prepararse para otro día en la oficina, sentía un peso en el pecho que no podía explicar. Era como si una parte de ella estuviera muriendo lentamente, asfixiada por la rutina de reuniones interminables e informes que parecían no tener significado real. La llamada de María llegó en forma de una simple pregunta hecha por su hija de 8 años. «Mamá, ¿por qué siempre pareces triste cuando vas a trabajar?» En ese momento, María se dio cuenta de que había pasado tanto tiempo siendo quien los demás esperaban que ella fuera, que había perdido contacto con quién era realmente. Se había convertido en una extraña para sí misma. Esta es la cruel paradoja de la vida moderna. Cuanto más exitosos nos volvemos en satisfacer las expectativas externas, más distantes podemos estar de nuestra verdadera naturaleza. Jung observó que muchas de las personas que lo buscaban en terapia no eran fracasados sociales, sino individuos aparentemente exitosos que sentían un vacío inexplicable en sus vidas.
Habían conquistado todo lo que la sociedad les había dicho que los haría felices, pero la felicidad permanecía elusiva. La razón de esto es profunda y tiene que ver con la naturaleza de la psique humana. Jung descubrió que nuestra personalidad consciente, el ego, es solo una pequeña parte de quienes somos realmente. Debajo de la superficie de la conciencia existe un vasto océano de potencial no realizado, de aspectos de nosotros mismos que han sido reprimidos, negados o simplemente nunca explorados. Él llamó a esto inconsciente personal y más profundamente aún el inconsciente colectivo. Imagina tu psique como un iceberg, la punta que ves sobre el agua, tus pensamientos conscientes, tus acciones deliberadas, tu personalidad pública, representa solo una fracción de quién eres realmente. La mayor parte de tu verdadera naturaleza permanece sumergida, invisible pero inmensamente poderosa. Y es de esa parte sumergida de donde viene la llamada al viaje del héroe. Cuando sientes esa inquietud inexplicable, cuando tus sueños se vuelven más vívidos y extraños, cuando te sorprendes cuestionando elecciones que antes parecían obvias, tu psique está intentando decirte algo importante. Es hora de explorar las profundidades. Es hora de descubrir quién eres realmente más allá de las máscaras que usas y los papeles que desempeñas. Pero aquí es donde la mayoría de la gente se queda atascada. Sienten la llamada, reconocen que algo necesita cambiar, pero en lugar de mirar hacia adentro, miran hacia afuera en busca de soluciones. Cambian de trabajo, esperando que una nueva carrera les traiga satisfacción. Terminan relaciones, creyendo que una nueva pareja llenará el vacío. Se mudan a una nueva ciudad, compran cosas nuevas, adoptan nuevos pasatiempos, todo con la esperanza de que el cambio externo traiga paz interior. Estos cambios externos pueden traer alivio temporal, pero rara vez resuelven el problema fundamental. Es como intentar curar la sed bebiendo agua salada. Puede proporcionar alivio momentáneo, pero solo intensifica la sed real. La verdadera sed que sientes es por autenticidad, por conexión con tu naturaleza más profunda, por una vida que refleje quién eres realmente en tu núcleo. Jung percibió que el héroe del viaje interior no es aquel que conquista el mundo externo, sino aquel que tiene el coraje de enfrentar el mundo interno. Este héroe no lucha contra dragones literales, sino contra los dragones de la psique, los miedos que te paralizan, las creencias limitantes que te mantienen pequeño, los patrones autodestructivos que sabotean tu felicidad. Consideremos el caso de Roberto, un abogado exitoso que siempre siguió el camino correcto. Buenas calificaciones en la escuela, universidad prestigiosa, carrera estable, matrimonio tradicional. A sus 35 años tenía todo lo que supuestamente debía desear, pero se sentía como si estuviera viviendo la vida de otra persona. La señal de alerta llegó en forma de ataques de pánico que comenzaron sin previo aviso durante reuniones importantes. Su cuerpo se rebelaba, literalmente, contra una vida que su alma rechazaba. En lugar de simplemente medicar los síntomas, Roberto tuvo el valor de preguntarse qué le querían decir sus ataques de pánico. A través de un profundo proceso de introspección, descubrió que había enterrado su verdadera pasión, la música, para seguir un camino que sus padres aprobaban. El niño que soñaba con ser compositor había sido sacrificado en el altar de la respetabilidad social. El viaje de Roberto no implicó abandonar todo de la noche a la mañana. En cambio, comenzó el lento y valiente trabajo de reintegrar su faceta musical a su vida. Empezó a tocar el piano de nuevo por las noches y los fines de semana. Se unió a una banda local. Gradualmente comenzó a incorporar más creatividad a su trabajo legal. Los ataques de pánico desaparecieron no porque cambió su vida externa drásticamente, sino porque empezó a honrar e integrar aspectos de sí mismo que había negado.
Esta es la primera gran lección del viaje del héroe interior. No necesitas convertirte en una persona completamente diferente. Necesitas convertirte más completamente en quien ya eres. Jung llamaba a esto proceso de individuación, no la creación de una nueva personalidad, sino el descubrimiento e integración de todos los aspectos de tu verdadera personalidad. Pero este proceso requiere algo que nuestra cultura moderna rara vez valora: la disposición a sentir incomodidad. Vivimos en una sociedad que promete soluciones rápidas, gratificación instantánea y caminos sin dolor hacia la felicidad. El viaje del héroe interior no ofrece ninguna de esas cosas. Ofrece algo mucho más valioso: la posibilidad de una vida auténtica y significativa. Cuando aceptas el llamado a mirar hacia adentro, estás esencialmente aceptando convertirte en un arqueólogo de tu propia alma. Empezarás a excavar capas de condicionamiento social, expectativas familiares y miedos internalizados para descubrir los tesoros enterrados de tu verdadera naturaleza. Algunos de estos tesoros serán hermosos: talentos sin desarrollar, pasiones olvidadas, aspectos de tu personalidad que fueron reprimidos. Otros serán más desafiantes: partes de ti que preferiste negar, emociones que aprendiste a reprimir, verdades sobre ti mismo que son difíciles de aceptar. Jung tenía un nombre para esas partes más desafiantes: la sombra. Y es en el encuentro con tu sombra donde el verdadero viaje del héroe comienza. Porque no puedes convertirte en una persona completa ignorando las partes de ti mismo que consideras inaceptables. Solo puedes convertirte en una persona completa abrazando la totalidad de quien eres: luz y sombra, fuerza y vulnerabilidad, sabiduría e ignorancia. La sombra no es tu enemiga, aunque pueda parecerlo al principio. Es la guardiana de tu autenticidad, la parte de ti que se rehúsa a ser domesticada por las expectativas sociales. Contiene no solo tus aspectos negativos, sino también tus poderes sin desarrollar, tu creatividad reprimida, tu fuerza inexplorada. Cuando aprendes a bailar con tu sombra en lugar de luchar contra ella, descubres recursos internos que ni siquiera sabías que poseías. Esta es la invitación que tienes ante ti ahora: dejar de buscar héroes externos a quienes admirar o seguir, y comenzar a cultivar el héroe que vive dentro de ti. Este héroe no es perfecto, ningún héroe verdadero lo es, pero es auténtico, valiente y capaz de transformar no solo su propia vida, sino también la vida de quienes lo rodean, a través del ejemplo de una vida vivida con integridad y propósito. El viaje comienza con un solo paso: la disposición a dejar de huir de ti mismo y comenzar a acercarte a quien realmente eres. No quien crees que deberías ser, no quien los demás quieren que seas, sino quien eres en tu esencia más profunda. Este es el primer y más importante acto de heroísmo que puedes realizar: el valor de ser verdadero contigo mismo. Hay un momento en el viaje de todo héroe en el que debe descender al inframundo. En las antiguas mitologías, era literalmente una bajada a los reinos de los muertos. En la vida real es algo aún más aterrador: la bajada a las profundidades de tu propia psique, donde habitan todos los aspectos de ti mismo que has pasado toda tu vida intentando evitar. Jung llamaba a esta región la sombra, y es aquí donde la verdadera transformación ocurre. Probablemente ya has tenido vislumbres de tu sombra, aunque no supieras cómo nombrarla. Es esa explosión de ira que te sorprendió con su intensidad. Es la envidia que sentiste cuando un colega recibió el ascenso que querías. Es el impulso de mentir para evitar una conversación difícil. Es la parte de ti que juzga a los demás exactamente por las mismas cosas que tú haces en secreto. Es todo aquello que prefieres fingir que no existe dentro de ti. La tendencia natural es alejar esas experiencias, etiquetarlas como no ser quien realmente eres y seguir adelante. Pero Jung descubrió algo revolucionario:
Cuanto más intentas negar tu sombra, más poder gana sobre ti. No desaparece cuando la ignoras. En cambio, se vuelve más fuerte, más destructiva y más propensa a emerger en los momentos más inconvenientes. Imagina tu psique como una casa. Tu personalidad consciente, tu ego, es como las habitaciones bien iluminadas y organizadas que muestras a los visitantes. Tu sombra es como el sótano que mantienes cerrado con llave, donde arrojas todo lo que no quieres que nadie vea. Pero aquí está el problema. Lo que escondes en el sótano no simplemente desaparece, fermenta, crece y eventualmente encuentra maneras de filtrarse a las habitaciones de arriba, generalmente en los momentos más embarazosos posibles. Consideremos la historia de Ana, una terapeuta dedicada que construyó su identidad profesional y personal en torno a ser una persona compasiva y comprensiva. Era conocida por su infinita paciencia con clientes difíciles y su capacidad de ver lo mejor en las personas. Pero había algo que Ana no quería admitir ni siquiera para sí misma. Sentía un resentimiento profundo y creciente hacia las personas que parecían tener vidas más fáciles que la suya. Ese resentimiento permaneció enterrado durante años, hasta que un día, durante una sesión con una cliente joven y privilegiada que se quejaba de problemas que Ana consideraba triviales, algo dentro de ella explotó. Se oyó a sí misma diciendo cosas duras y juzgadoras que contradecían completamente su imagen de sí misma como terapeuta compasiva. La cliente salió de la sesión llorando, y Ana se quedó sola en su consultorio, confrontada con una parte de sí misma que había pasado décadas negando. Este fue el momento del descenso de Ana a su propio inframundo. Podría haber racionalizado el incidente, culpado al estrés o a la falta de sueño, y haber seguido fingiendo que esa explosión no representaba quien ella realmente era. En cambio, tuvo el valor de reconocer que había descubierto una parte auténtica de sí misma, una parte que estaba cansada de siempre dar, siempre comprender, siempre poner las necesidades de los demás antes de las suyas propias. La sombra de Ana no era solo destructiva. Enterrada dentro de su resentimiento había un mensaje importante. Se había identificado tanto con el papel de cuidadora que había perdido contacto con sus propias necesidades y límites. Su ira era, en realidad, una forma distorsionada de autoconservación, intentando proteger partes de sí misma que había descuidado durante mucho tiempo. Esta es una de las ideas más profundas de Jung sobre la naturaleza de la sombra. No contiene solo nuestros aspectos negativos, sino también nuestros poderes sin desarrollar y nuestras necesidades insatisfechas. Cuando Ana aprendió a honrar su necesidad de límites y autocuidado, no se volvió menos compasiva, se volvió más auténticamente compasiva, porque su compasión ahora provenía de un lugar de plenitud en lugar de agotamiento. El viaje al inframundo de la psique no es opcional si quieres vivir una vida auténtica e integrada. Puedes posponer este encuentro durante años, décadas incluso, pero eventualmente tu sombra encontrará maneras de hacerse notar. Aparecerá en tus relaciones, saboteando conexiones que valoras. Se manifestará en patrones autodestructivos que no puedes romper. Se proyectará en otras personas, haciendo que veas en ellas exactamente las cualidades que más niegas en ti mismo. Jung observó que tendemos a odiar en los demás precisamente aquellas cualidades que más reprimimos en nosotros mismos. El jefe que consideras arrogante puede estar reflejando tu propia ambición reprimida. El amigo que juzgas por ser perezoso puede estar reflejando tu propio deseo secreto de descansar y relajarte. La persona que criticas por ser dramática puede estar mostrando la expresividad emocional que aprendiste a suprimir. Esta es una de las maneras más poderosas de comenzar a identificar tu propia sombra. Presta atención a las cualidades que más te irritan en los demás.
No estoy sugiriendo que toda crítica sea proyección, pero cuando sientes una reacción emocional particularmente intensa a ciertas características en otras personas, vale la pena preguntarse, ¿qué me puede estar diciendo esto sobre mí mismo? Marcos, un empresario exitoso, descubrió esto de la manera más difícil. Siempre se enorgulleció de su impecable ética de trabajo y juzgaba severamente a colegas que percibía como aprovechados o perezosos. Su indignación con las personas que veía como no trabajando lo suficientemente duro era casi visceral. Luego, a los 50 años, sufrió un ataque cardíaco que lo obligó a una pausa forzada de 6 meses. Durante su recuperación, Marcos se enfrentó a una verdad incómoda. Se había identificado tanto con ser productivo que había perdido completamente la capacidad de simplemente ser. No sabía cómo relajarse, cómo disfrutar de momentos de ocio, cómo estar presente sin una agenda. Su crítica feroz a los perezosos era en realidad una defensa contra su propio terror de no ser productivo. La sombra de Marcos contenía no solo su capacidad reprimida de descansar, sino también su creatividad, su espontaneidad y su capacidad de conexión genuina con otros. Había sacrificado esas cualidades en el altar de la productividad, y su cuerpo literalmente se rebeló contra esa negación de aspectos esenciales de su humanidad. El proceso de integrar la sombra no se trata de convertirse en una persona diferente, se trata de convertirse en una persona más completa. Cuando Marcos aprendió a honrar su necesidad de descanso y reflexión, no se volvió menos productivo, se volvió más creativamente productivo. Cuando Ana estableció límites saludables, no se volvió menos compasiva, se volvió más sosteniblemente compasiva. Pero este proceso requiere algo que nuestra cultura rara vez enseña: la capacidad de abrazar paradojas. Puede ser simultáneamente fuerte y vulnerable, seguro e inseguro, generoso y egoísta. La madurez psicológica no viene de eliminar estas contradicciones, sino de aprender a bailar con ellas, a encontrar maneras de expresar diferentes aspectos de ti mismo de forma apropiada y constructiva. Jung descubrió que cuando dejamos de luchar contra nuestra sombra y comenzamos a dialogar con ella, algo mágico sucede. Se transforma de enemiga en aliada, de fuente de sabotaje en fuente de poder. Las cualidades que más temíamos en nosotros mismos se revelan como recursos valiosos cuando se integran conscientemente. La rabia que siempre has reprimido puede convertirse en una fuerza poderosa para establecer límites y defender tus valores. El egoísmo que siempre has negado puede transformarse en un autocuidado saludable que te permite cuidar mejor de los demás. La ambición que siempre has juzgado puede convertirse en el combustible para crear cambios positivos en el mundo. Pero la integración de la sombra no sucede de la noche a la mañana. Y no es un proceso cómodo. Requiere lo que Jung llamaba la tensión de los opuestos. La capacidad de mantener conciencia simultánea de aspectos contradictorios de ti mismo sin intentar resolver prematuramente la tensión. Es como aprender a equilibrar en una cuerda floja psicológica, manteniéndote consciente tanto de tus tendencias destructivas como constructivas. Esta tensión es incómoda, pero también es donde la verdadera creatividad y el crecimiento suceden. Es en el espacio entre quién crees que eres y quién realmente eres que nuevas posibilidades emergen. Es en la aceptación de tus contradicciones internas que encuentras una autenticidad que trasciende las máscaras sociales que has usado. El héroe interior no es aquel que elimina su sombra, sino aquel que aprende a bailar con ella. Reconoce que su capacidad para el mal es también su capacidad para el bien, que su vulnerabilidad es también su fuerza, que su oscuridad es también su luz.
Esta integración no lo hace perfecto, lo hace humano, real y paradójicamente más poderoso que cuando intentaba ser solo bueno. Cuando dejas de gastar energía intentando mantener partes de ti mismo encerradas en el sótano de tu psique, esa energía se vuelve disponible para propósitos más creativos y constructivos. Te vuelves menos reactivo y más receptivo, menos defensivo y más abierto, menos juzgador y más compasivo, no solo con los demás, sino contigo mismo. El descenso al submundo de tu propia psique da miedo, pero también es donde encuentras los tesoros que hacen posible el viaje del héroe. Es donde descubres que no necesitas ser perfecto para ser valioso, que no necesitas negar tu humanidad para ser digno de amor, que no necesitas esconder tus fallas para ser respetado. El héroe que emerge de este descenso no es invencible, es integrado. No ha conquistado sus demonios, ha aprendido a trabajar con ellos. No se ha vuelto sin miedo, se ha vuelto valiente, y valentía es hacer lo que necesita hacerse a pesar del miedo, no en su ausencia. Después de enfrentar su sombra e integrar los aspectos negados de su personalidad, el héroe interior llega a lo que Jung consideraba el corazón del viaje de individuación, el encuentro con el sí mismo, el centro organizador de toda la psique, la totalidad de quién eres realmente más allá de todas las máscaras e identificaciones parciales. Este no es un concepto abstracto o místico, sino una realidad psicológica que puedes experimentar directamente cuando dejas de identificarte exclusivamente con tu ego y comienzas a percibir la inteligencia superior que orquesta tu vida. Piensa en tu vida hasta este momento. ¿Cuántas veces has tomado decisiones que parecían venir de algún lugar más profundo que tu mente consciente? ¿Cuántas veces sabías algo sin poder explicar cómo lo sabías? ¿Cuántas veces te has encontrado en situaciones que, retrospectivamente, fueron exactamente lo que necesitabas para crecer, aunque en ese momento parecieran obstáculos o coincidencias? Esta es la mano invisible del sí mismo trabajando en tu vida, guiándote hacia tu realización más completa. El sí mismo no es tu ego inflado o tu personalidad idealizada. Es algo mucho más vasto y sabio, la totalidad de tu potencial humano, incluyendo aspectos que aún ni has descubierto. Jung descubrió que cuando las personas comienzan a alinearse conscientemente con esta inteligencia más profunda, sus vidas adquieren una calidad de significado y propósito que trasciende la búsqueda de felicidad o éxito convencionales. Considera la transformación de Elena, una médica que pasó los primeros 15 años de su carrera persiguiendo el reconocimiento profesional y la seguridad financiera. Era competente, respetada y exitosa por todos los estándares externos. Pero a los 40 años, después de integrar aspectos de su sombra que incluían su necesidad reprimida de creatividad y conexión emocional, comenzó a sentir un llamado diferente. No fue una voz dramática o una revelación súbita. Fue más como una corriente subterránea constante, una sensación de que su vida estaba siendo dirigida hacia algo más allá de su comprensión consciente. Comenzó a notar sincronicidades, coincidencias significativas que parecían apuntar a una dirección específica. Un libro sobre medicina integrativa que apareció en su escritorio, una invitación inesperada a un seminario sobre curación holística. Conversaciones casuales que siempre volvían al tema de cómo podía usar su formación médica de maneras más creativas y compasivas. En vez de descartar estas experiencias como coincidencias, Elena comenzó a prestarles atención como mensajes de una inteligencia más profunda, intentando comunicarse con ella. Gradualmente, comenzó a incorporar enfoques más holísticos en su práctica médica. Comenzó a ver a sus pacientes no solo como colecciones de síntomas, sino como seres humanos complejos,
cuyas enfermedades físicas a menudo reflejaban desequilibrios emocionales y espirituales más profundos. Este cambio no sucedió de la noche a la mañana y no fue sin resistencia. Su ego, la parte de ella identificada con ser una médica seria, inicialmente resistió estos cambios. Había miedos prácticos sobre cómo reaccionarían sus colegas, preocupaciones sobre credibilidad profesional, ansiedades sobre seguridad financiera. Pero había algo más fuerte empujándola hacia adelante: la sensación de que estaba finalmente alineando su vida externa con su naturaleza más profunda. Jung llamaba a este proceso la realización del sí mismo, no en el sentido de alcanzar algún estado de perfección, sino en el sentido de permitir que la totalidad de quién eres se exprese a través de tu vida. Es como si dejaras de intentar forzar tu vida a encajar en moldes preconcebidos y comenzaras a permitir que se desarrolle orgánicamente a partir de tu naturaleza más auténtica. Pero aquí es donde mucha gente se confunde sobre el concepto de seguir tu propósito o vivir tu pasión. Piensan que esto significa abandonar todas las responsabilidades y perseguir algún sueño romántico. En realidad, la realización del sí mismo generalmente involucra traer más conciencia y autenticidad a cualquier situación en la que te encuentres, en vez de necesariamente cambiar drásticamente tus circunstancias externas. Toma el ejemplo de Carlos, un contador que siempre se consideró atrapado en una profesión sin alma. Durante años soñó con dejarlo todo y convertirse en artista, pero las responsabilidades familiares lo hacían impráctico. Su frustración creció hasta que comenzó a explorar cómo podía expresar su creatividad dentro de su situación actual. Comenzó a abordar su trabajo de contabilidad como una forma de arte, encontrando elegancia en hojas de cálculo bien organizadas, satisfacción en resolver problemas financieros complejos y propósito en ayudar a pequeñas empresas a prosperar a través de una mejor gestión financiera. También comenzó a ofrecer talleres gratuitos de educación financiera para jóvenes en su comunidad, combinando su experiencia técnica con su deseo de hacer una diferencia significativa. Carlos no se convirtió en un artista en el sentido tradicional, pero trajo una cualidad artística a su vida. Descubrió que el sí mismo no le estaba pidiendo que abandonara su profesión, sino que la habitara más plenamente, trayendo todos los aspectos de su personalidad, incluyendo su creatividad, a su trabajo. Esta es una de las revelaciones más liberadoras del viaje del héroe interior. No necesitas tener una vida extraordinaria para vivir extraordinariamente. El sí mismo puede expresarse a través de cualquier circunstancia, cualquier profesión, cualquier relación. Lo que importa no es lo que haces, sino cómo lo haces, con qué nivel de conciencia, autenticidad y alineación con tu naturaleza más profunda. Jung observó que cuando las personas comienzan a vivir a partir del sí mismo, en vez de solo del ego, desarrollan lo que él llamaba la función trascendente, la capacidad de encontrar soluciones creativas para problemas que parecían insolubles cuando se abordaban solo desde el nivel del pensamiento consciente. Es como si tuvieran acceso a una inteligencia superior que puede ver patrones y posibilidades que la mente consciente no puede percibir. Esta función trascendente no es mística o sobrenatural. Es una capacidad natural que emerge cuando dejas de intentar controlar tu vida exclusivamente a través de la fuerza de voluntad y comienzas a colaborar con las fuerzas más profundas de tu psique. Es como aprender a navegar usando tanto el mapa como la brújula. El mapa representa tu planificación consciente y la brújula representa tu orientación intuitiva más profunda. Pero desarrollar esta capacidad requiere algo que nuestra cultura enfocada en resultados pocas veces valora: la disposición a no saber.
cuando uno opera solo desde el ego, siente que necesita tener todas las respuestas, controlar todos los resultados y prever todos los obstáculos. Cuando se empieza a operar desde el ser, se desarrolla comodidad con la incertidumbre, confianza en el proceso y fe en que la vida tiene una inteligencia propia en la que se puede confiar. Esto no significa volverse pasivo o irresponsable. Significa volverse más receptivo, capaz de responder a las situaciones desde un lugar de sabiduría más profunda en lugar de solo reaccionar desde miedos o deseos condicionados. Significa actuar cuando la acción es apropiada y tener paciencia cuando la paciencia es necesaria. Significa saber cuándo empujar y cuándo dejar estar, cuándo hablar y cuándo escuchar, cuándo aferrarse y cuándo soltar. La realización del ser también transforma profundamente las relaciones. Cuando dejas de buscar en los demás lo que solo puedes encontrar dentro de ti, te vuelves capaz de amar y ser amado de maneras más auténticas y duraderas. Dejas de proyectar tus necesidades insatisfechas en los demás y empiezas a relacionarte con ellos como realmente son, no como necesitas que sean. María, a quien mencionamos antes como la ejecutiva que se sentía desconectada de su trabajo, descubrió esto en su matrimonio. Durante años había culpado a su marido por no ser más romántico, más atento, más emocionalmente disponible. Pero cuando empezó a honrar sus propias necesidades emocionales y a expresar su propia naturaleza más romántica y creativa, algo sorprendente sucedió. Su marido empezó a responder de maneras que nunca antes había visto. Ella se dio cuenta de que había estado tan desconectada de su propia naturaleza emocional que no podía reconocer ni recibir las maneras sutiles en que su marido expresaba amor. Cuando ella se volvió más emocionalmente presente y auténtica, creó un espacio seguro para que él también se volviera más vulnerable y expresivo. Esta es una de las paradojas más bellas de la realización del ser. Mientras más te conviertes en quien realmente eres, más permites que los demás sean quienes realmente son. Tus relaciones se vuelven menos sobre intentar cambiar a los demás y más sobre crecer juntos. Menos sobre llenar vacíos mutuos y más sobre compartir plenitud. El héroe que emerge de este proceso de realización del ser no es alguien que ha conquistado la vida o alcanzado un estado de perfección. Es alguien que ha aprendido a vivir en consciente colaboración con las fuerzas más profundas de su propia naturaleza. Es alguien que puede navegar las complejidades de la vida moderna manteniendo conexión con su sabiduría interior. Es alguien que puede enfrentar desafíos e incertidumbres con una calidad de presencia y recursos internos que vienen de estar alineado con algo más grande que el ego individual. Esta persona no es inmune al sufrimiento, pero tiene una relación diferente con él. Entiende que el sufrimiento a menudo es la señal de que algo en su vida necesita atención o cambio. No intenta evitar todas las dificultades, sino que las aborda como oportunidades de crecimiento y profundización. No busca una vida sin problemas, sino una vida con problemas significativos. Desafíos que la llaman a expresar lo mejor de su naturaleza. El ser realizado también desarrolla lo que Jung llamaba personalidad mana, no en el sentido de poder sobre otros, sino en el sentido de una presencia que naturalmente inspira y eleva a quienes lo rodean. Esta no es una cualidad que puedas fingir o forzar. Emerge naturalmente cuando se vive en alineación auténtica con la naturaleza más profunda. Personas así se convierten en faros para otros que aún navegan las aguas turbulentas de sus propias jornadas de individuación. No predican ni intentan convertir a nadie, pero su propia presencia sirve como recordatorio de que es posible vivir de una manera más integrada y auténtica.
Se convierten en ejemplos vivos de que el héroe que buscas afuera realmente está dentro de ti. Y así, llegamos al final de este viaje que, en realidad, es solo un nuevo comienzo. Si has llegado hasta aquí, ya has dado los primeros pasos valientes hacia el encuentro con el héroe que siempre buscaste afuera, pero que reside silenciosamente dentro de ti. No es un héroe con armadura reluciente, ni alguien libre de dudas o fallas. Es decir, aquel que se atreve a mirarse a sí mismo con honestidad, que acepta la tarea de integrar luz y sombra, que aprende a confiar en la sabiduría profunda del ser, y que al hacerlo, transforma su propia vida y por resonancia la vida de todos a su alrededor. Vivimos en un tiempo en que la búsqueda de respuestas externas nunca ha sido tan intensa. Somos bombardeados por fórmulas de éxito, promesas de felicidad instantánea, modelos de perfección inalcanzables. La cultura del rendimiento nos enseña a medir nuestro valor por lo que conquistamos, por lo que mostramos, por cuánto parecemos ser admirados. Pero, en el fondo, hay una inquietud que ninguna conquista externa consigue silenciar. Es el alma pidiendo paso, recordando que la verdadera aventura no está en tierras distantes, sino en los territorios inexplorados de nuestro propio ser. Jung nos mostró que la individuación, este proceso de convertirnos en quienes realmente somos, es la tarea más importante y más desafiante de la vida. No es un camino lineal ni exento de dolores. Involucra pérdidas, rupturas, descensos al submundo del alma, confrontaciones con todo aquello que preferiríamos no ver. Pero es también un camino de reencuentro, con dones olvidados, con pasiones reprimidas, con la fuerza vital que pulsa bajo las máscaras que usamos para sobrevivir. La vida moderna, con sus exigencias y distracciones, puede parecer un obstáculo para esta jornada. Pero, en realidad, es el propio campo de entrenamiento del héroe interior. Cada desafío, sea un conflicto en el trabajo, una crisis en una relación, la ansiedad ante el futuro, el miedo al fracaso o al rechazo, es una invitación a profundizar el autoconocimiento, a practicar el valor de ser auténtico, a experimentar la compasión consigo mismo y con los demás. No se trata de eliminar el estrés o evitar el sufrimiento, sino de aprender a navegar por ellos con más conciencia, usando cada experiencia como materia prima para la construcción de una vida más significativa. La aplicación práctica de este camino es profunda y cotidiana. En las relaciones, significa dejar de esperar que el otro nos complete y asumir la responsabilidad por nuestras propias necesidades y emociones. Significa dialogar con la sombra, reconocer nuestras proyecciones, pedir perdón cuando erramos y celebrar cuando conseguimos ser verdaderos, aunque eso nos haga vulnerables. En el trabajo es la valentía de llevar nuestras pasiones y valores a lo que hacemos, de buscar sentido incluso en las tareas más simples, de cultivar la creatividad y la colaboración, de no reducirnos a engranajes de una máquina, sino de reconocernos como agentes de transformación. En el autocuidado es el compromiso de escuchar al cuerpo, de respetar nuestros límites, de no sacrificar nuestra salud y bienestar en nombre de expectativas externas. Es aprender a descansar sin culpa, a celebrar pequeñas victorias, a buscar belleza y alegría incluso en los días más difíciles. En el propósito es la disposición a vivir preguntas, a aceptar que no siempre tendremos respuestas listas, pero que podemos confiar en el proceso, en la brújula interna que nos guía incluso cuando el camino parece incierto. La jornada del héroe interior es, sobre todo, una jornada de reconciliación. Reconciliación con nuestra historia, con nuestras heridas, con nuestros sueños no realizados. Es la aceptación de que estamos hechos de contradicciones, de que no necesitamos ser perfectos para ser dignos de amor,
de que la vulnerabilidad es una forma de fuerza y no de debilidad. Es el entendimiento de que cada uno de nosotros está llamado a contribuir con algo único al mundo, no porque seamos mejores o más especiales, sino porque solo nosotros podemos vivir nuestra propia verdad. Cuando empiezas a vivir desde este lugar de integridad, algo cambia de manera sutil y profunda. Los problemas no desaparecen, pero te sientes más capaz de enfrentarlos. Los demás no se vuelven perfectos, pero te vuelves más compasivo. El futuro continúa incierto, pero aprendes a confiar más en ti mismo y en la vida. Descubres que no estás solo, que, al buscar al héroe dentro de ti, te conectas con todos aquellos que a lo largo de la historia también aceptaron este llamado. Y quizás, lo más bello de todo, te conviertes, sin darte cuenta, en inspiración para otros. No porque tengas todas las respuestas, sino porque te permites ser un ejemplo vivo de autenticidad, valentía y humanidad. Tu presencia se convierte en una invitación silenciosa para que otros también busquen su propio héroe interior. Entonces, si hay algo que debes llevar de este viaje, que sea este recordatorio: el héroe que buscas afuera está, siempre estuvo dentro de ti. No espera que seas perfecto, solo que seas verdadero. No exige que no sientas miedo, solo que no dejes que el miedo decida por ti. No pide que conquistes el mundo, solo que conquistes a ti mismo, con gentileza, con valentía, con amor. La floresta oscura de la vida continuará apareciendo en tu camino, de vez en cuando. Y cuando eso suceda, recuerda, tú llevas la linterna. Tú eres el héroe de tu propia historia, y al encender tu luz interior, iluminas no solo tu camino, sino también el de todos aquellos que crucen tu jornada. Sigue adelante. El mundo necesita al héroe que solo tú puedes ser.